Muy buenas tardes, hermanos. Hoy quiero compartirles algo de la palabra de Dios. Es la comparación entre la Torre de Babel y el Pentecostés. La Torre de Babel, si todos, como todos sabemos, ¿verdad? Todos los que hemos estado por largo tiempo en el Evangelio, los hombres quisieron construir una ciudad y hicieron una torre con la cual querían llegar al cielo. Eso fue lo que ellos quisieron hacer. Lo que eso representa es el intento del hombre en llegar a Dios, en llegar al cielo, por medio del intelecto humano, por medio del esfuerzo humano, ¿verdad? El hombre usa todas sus herramientas, usa todo su intelecto. Él cree que puede, por medio de las obras, por medio de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Por medio de su capacidad, llegar al cielo, ¿verdad? Ahora, en el Pentecostés vemos, y cuando esto sucede, entonces Dios confunde las lenguas de ellos y no se entienden el uno al otro. Ya todos saben lo que pasó ahí, ¿verdad? O sea, el acceso es negado, ¿verdad? Entonces vemos en el Pentecostés que ocurre lo opuesto. Muchas personas no se ponen a ver esto, pero en el Pentecostés eso es exactamente lo que ocurre. Ellos vienen, se reúnen allí, se reúnen alrededor de 120 personas, lo cual está relacionado con las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Siempre Dios le gustan sus números, ¿verdad? Entonces, se reúnen, desciende el Espíritu Santo y entonces cada persona empieza a hablar en diferente lenguaje, ¿no? Ahí estaban ellos hablando lenguajes humanos, idiomas, porque bíblicamente lo que ahí dice es que ellos estaban hablando, y cada persona que venían de todas partes del mundo conocido hasta ese entonces, esas personas pudieron entender lo que estas personas están hablando, pero son personas que nunca habían salido de ese lugar, y vemos cómo las otras personas entendían. Ahora, esto es lo opuesto a lo que ocurre en la Torre de Babel. En la Torre de Babel era el hombre intentando llegar a Dios. Ahora, en el Pentecostés es Dios acercándose al hombre. Dios, por medio de Jesucristo, como cuando Él rompió el velo de arriba a abajo, igual de arriba a abajo, Él acortó la distancia que había entre el hombre y Dios. Ahora es, como dice Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, lo que sucede allí es que se acorta la distancia. Ahora el cielo está más cerca de los hombres, pero no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Vemos ahí que los lenguajes que ellos mencionan allí eran los lenguajes del mundo conocido. O sea, el mundo conocido en ese entonces era Europa, Asia, ¿verdad? Y lo que ahí existía. Entonces la gente empieza a hablar todos los idiomas. Lo que ahí Dios está diciendo es que Dios está abriendo, está quitando la barrera de los idiomas, para que todos, como dice la Biblia, todos hablando una misma cosa. O sea, ¿cuál es la misma cosa? Es Cristo, es el Evangelio. Si ustedes se ponen a pensar, hay personas de diferentes nacionalidades que no se llevan en lo absoluto. Por ejemplo, los franceses y los alemanes. Esta partecita la leí de alguien más, esta cuestión. Los japoneses y los chinos como que no se llevan, y así cada país tiene su gente contraria.
en el mundo secular. Pero cuando viene el cristianismo, los chinos y los japoneses cristianos se llevan, se relacionan entre sí, ya no hay esa barrera. O sea, el idioma pasa a ser secundario. Los alemanes cristianos y los franceses cristianos, igual, ya no hay esa barrera, ¿verdad? Ahora, muchas veces la gente confunde, por ejemplo, lo que son las lenguas angelicales y las lenguas terrenales. Ahí estaba hablando de lenguas terrenales. No estoy diciendo en ningún momento que la gente no hable lenguas, no. Lo que sucede es que muchas personas están ahí entre la cuestión de que, es que si yo no hablo en lenguas, entonces no estoy ungido, no estoy lleno del Espíritu Santo, por lo que ahí leyeron, ¿verdad? Lo que leen ahí, lo que Dios estaba haciendo era una obra para que quedara escrita ahí, para que se rompiera una barrera. Aquí yo les voy a preguntar a ustedes algo. ¿Qué sucedería si en una iglesia de personas de cualquier nacionalidad, vamos a decir Costa Rica, ¿verdad? Y empezaran, donde la gente no habla absolutamente nada de inglés, y empezaran a hablar japonés, chino, francés, alemán, griego, hebreo, y empezaran a hablar todo eso? ¿Qué sucedería? Se llenaría esa iglesia hasta más no poder. Habrían líneas de 300 personas en las dos direcciones para entrar a esa iglesia. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no está detrás de que la gente venga para ver un show. El hombre terrenal, ya en su interior, ya el hombre está siempre buscando eso. Por ejemplo, el hombre le gusta ver peleas como Muhammad Ali y el otro señor, Alemania, Argentina, cosas así. El hombre siempre le gusta ver eso. Por eso cuando Jesús vino, él siempre se apartaba y siempre le decía a la gente, no ande diciendo quién lo hizo, que fui yo, ¿verdad? Entonces, el hombre, por naturaleza, él quiere buscar eso. Entonces, si él viera que en un lugar se habla en lenguas y aparece eso, la gente ya no estaría yendo ahí por fe, la gente estaría yendo por lo que está viendo ahí. ¿Entienden? Entonces, cuando una persona habla en lenguas, la persona puede hablar en su casa, a sus solas, en lenguaje espiritual o terrenal que Dios le dé, pero esa persona no se va a dar cuenta. Es para propia edificación. Pero en la iglesia no hay necesidad de hablar en lenguas, a menos que ya les sea dado por Dios, como dice Pablo. Si alguien puede interpretarlas, y si no, entonces es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras sin entendimiento, porque no edifico, mis hermanos, ¿verdad? Pero las lenguas, como estaban en Pentecostés, ¿qué fue lo que hizo? Fue hacer un impacto tan grande en la mente de las personas, de los judíos que veían de allí, que eso afirmaba más y más que el evangelio, después de que Cristo murió, seguía y seguía y seguía. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos son por las obras, por medio de las obras, tienen que ver las cosas. No son, por la Biblia dice, bienaventurados los que creen sin ver. En el caso de los judíos, todo tenía que ser en el área terrenal. Ellos tenían que ver los hechos que sucedían, verlos para poder creerlos. En cambio, nosotros somos el pueblo espiritual, nosotros creemos las cosas sin ver, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que en la mayoría de las iglesias usted no va a ver gente hablando en japonés, en esto, como lo pasó ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que la gente se acumule a ver un show, a ver qué es este fenómeno, qué es esto que está pasando, sino que Dios sí lo hace, claro.
Si un día una persona es enviada a, por decirle algo, a un país, Dios le puede dar al misionero, a la persona que está ahí en el momento con él, ¿verdad? Y eso va a ser un hecho aislado y va a quedar esa tribu o ese grupo de personas van a quedar impactados y van a decir, pero cuando vayan a tratar de esparcirlo, nadie les va a creer. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite, no permite que quede registro, no permite que nada de eso suceda para que la gente no venga y se acumule, ¿entiendes? Sino que, como dice la Biblia, para que ellos es para que viendo no vean, para que oyendo no oigan y no se arrepientan de sus malas obras. Entonces, por esa razón, muchas veces es que Dios no permite esa clase de cosas. Pero si vemos, en el Pentecostés pasó por esa razón, estaba sucediendo, fue todo lo contrario a la Torre de Babel. Fue una cuestión de que Dios, la Torre de Babel estaba diciendo algo, no es simplemente porque había una gente ahí en un pueblito, en una torre que estaban, ¿me entiendes? No es eso solamente. Lo que estaba diciendo ahí es algo muy profundo, que estaba hablando de que Dios estaba cerrándole el camino, ¿verdad? Así como cuando el hombre trató cuando Dios ocultó para el hombre el camino al árbol de la vida, porque dijo, no sea que alargue su mano y veo para siempre. Entonces había una espada que se revolvía, o sea, esa espada que se revolvía es la palabra que Dios dejó en forma de parábola para que la gente, para que los incrédulos, para que la gente que no cree vea las cosas y digan, eso no es así. Y entonces simplemente se confundan. De hecho está que cuando ellos pasaron los profetas, pasó todo el tiempo y todo el mensaje estaba escrito ahí de que Cristo iba a venir, pero ellos no lo vieron. ¿Por qué razón? Porque estaba oculto, estaba a la vista. Ahora nosotros vemos muchas cosas que podemos ver, pero en ese entonces estaba oculto hasta que Cristo vino y lo demostró. Pero lo demostró ¿para quién? Para aquellas personas que creen. Bueno, hermanos, esa es mi granito de arena. Espero que les sea de edificación y ahí vamos a estar viendo otros videos. Les agradezco mucho que lo hayan visto y que Dios les bendiga.